aventureros. Santorini es sin lugar a dudas un sinónimo de Grecia en la imaginación de los viajeros y un lugar único por sus paisajes y su historia. En este video vamos a cubrir casi todo lo necesario para una buena visita a este paraíso cicládico, incluyendo qué lugares visitar, dónde sacarnos las mejores fotos, así como algunos consejos para optimizar nuestro viaje y también ahorrar dinero. Esto es Aventuras a Pie de Página. Soy Athanasia, su guía de hoy, y bienvenidos a esta guía de Santorini hecha con locales. Este video incluye tomos de múltiples viajes y por ser un poco largo, está dividido en capítulos para acceso más rápido. Por cierto, si ya estuvieron en Santorini y conocen algún sitio espectacular que me he olvidado de nombrar, lo pueden dejar en los comentarios para ayudar a futuros viajeros. Y ahora sí, comencemos. Santorini forma parte del archipiélago de las Islas Cícladas y está ubicada a unos 240 kilómetros al sureste de Atenas. A su vez, Santorini es su propio archipiélago. Santorini es la isla más grande, que también se la conoce como Thira o Strongyli, por su forma circular. Thirasia al noroeste, dos islitas en el centro, Nea Kameni y Palea Kameni, y Aspronisi al suroeste. En este video nos vamos a enfocar solamente en la isla principal, que tiene muchísimas cosas para ver. El nombre moderno de Santorini proviene de la iglesia de Santa Irene del pueblo de Perisa al sureste de la isla. Esta isla debe su forma extraña circular a una gran explosión volcánica del 1600 a.C. que destruyó gran parte de la isla y fue una de las más importantes que se conocen. Respecto a los sitios a visitar, lo más impresionante son los pueblos construidos sobre el acantilado formado por la caldera del volcán. De todas las poblaciones, a nosotros nos gustó particularmente Thira, que es la capital de la isla. Inmediatamente al norte y formando un continuo se encuentra la población de Firostefani. Y un poco más al norte se encuentra Imerovigli. Y por último, en la punta noroeste se encuentra Ia, probablemente la más exclusiva y cara de todas las poblaciones de la isla. De hecho, las famosísimas fotos de Santorini, con las iglesias con cúpulas azules y los molinos, son de Ia. Ia es frecuentemente recomendado por las guías como el sitio perfecto para ir a ver el atardecer. Si bien estas poblaciones cuentan con vistas impresionantes de la caldera, no significa que sean los únicos sitios con encanto. Existen otros pueblitos encantadores y auténticos y menos turísticos, como Megalochori, muy cerca de la carretera norte-sur, Mesarιά, en las cercanías de Thira,
Pirgos, que es la población más alta del centro de la isla. Y Evorío. Si bien Santorini no es un destino de playa, eso no significa que uno no se pueda bañar en el mar. De hecho, tiene algunas playas muy especiales, como Vlhada, que está rodeada de acantilados con unas formas muy extrañas, producto de la erosión. La Playa Roja, que es una pequeña playa rodeada por un frágil acantilado de piedra roja volcánica. Y en las cercanías de Amudi, el puerto de Ia, un sitio para bañarse con vistas espectaculares de la caldera que se encuentra en un punto ciego e imposible de ver desde arriba. Respecto a la historia, como muchos sitios de Grecia, Santorini no decepciona y cuenta con dos sitios arqueológicos bastante únicos. Acrotiri, también conocida como la Pompeya minoica o la Pompeya de Grecia, consiste en las excavaciones de un poblado del 1600 a.C. que fue cubierto por las cenizas de una gran explosión volcánica. El sitio cuenta con casas de múltiples pisos, habitaciones completas con frescos, ánforas, cañerías y más. Mientras que Antigua Thera consiste en las ruinas de una población de época clásica, helenística y romana, ubicado arriba en la montaña, en el sureste de la isla. De este sitio ya hicimos un video donde lo describimos en detalle. Dejamos el enlace en la descripción. Si bien toda la caldera del volcán cuenta con espectaculares puntos panorámicos para capturar la magia de Santorini, nosotros les podemos recomendar algunos. El faro de Santorini, ubicado en el cabo suroeste, tiene unas vistas increíbles de la caldera del lado sur. La población moderna de Acrotiri, unos 4 kilómetros al norte del yacimiento arqueológico. El conocido como Corazón de Santorini es una ventana natural en la bajada a la iglesia de San Nicolás en las cercanías de Megalochori. Además, si continuamos bajando por el sendero, llegaremos a Plaka, donde se encontraban las viejas termas de Santorini. Y de la iglesia de Theoskiepasti en Scaros, un peñón frente a Imerovigli.
senderismo, o se animan a hacer alguno, tenemos varias propuestas que matan varios pájaros de un tiro. El principal y más famoso es el que va desde Firá hasta Ía por la Caldera, con vistas espectaculares el 95% del tiempo. Con este senderismo también pasamos por Firostefani e Imerovigli, viendo las 4 principales poblaciones de la Caldera. Este senderismo tiene unos 14 kilómetros de largo, por lo que puede hacerse en unas 3 horas y media. Para volver a Firá podemos tomar un bus. El último bus del día sale de Ía poco después del atardecer. Un senderismo mucho más corto, pero más abrupto, es el de Imerovigli Skaros, una peninsulita frente a Imerovigli que fue la capital de Santorini durante la ocupación veneciana. El senderismo cuenta de 2 tramos bien definidos. El primer tramo consiste en bajar desde Imerovigli a las ruinas del castillo veneciano. Del castillo quedan unos pocos restos, como algunas paredes, algunas habitaciones y una parte importante de una capilla. Fue progresivamente abandonado debido a los daños producidos por las erupciones volcánicas. Y el segundo tramo consiste entre el castillo y la iglesia de Panagia Theoskepasti. Lamentablemente, la iglesia está cerrada y solo se puede ver desde fuera. Para aquellos cortos de tiempo y que quieren ver Antigua Thira, les recomendamos que se tomen un bus hasta Perissa, paseen un poco y suban la montaña por la ladera sur hasta la entrada del sitio arqueológico, y luego de visitarlo, desciendan del lado norte. Aquí vale la pena prestar atención extra, ya que al costado del camino se encuentra el antiguo cementerio y se pueden apreciar tumbas antiguas. Una vez abajo, pueden tomar un bus de regreso a Thira desde Kamari. Y nosotros hemos hecho otro senderismo poco común, el que va de Mejalojori a Plaka a ver las viejas termas. Este senderismo es muy bonito, pero es el menos interesante de los 4, ya que el edificio con el agua termal se encuentra cerrado y todo el complejo muy abandonado. Nosotros hicimos este senderismo antes de los terremotos, así que no sabemos el estado de la ruta en la actualidad. Además, es posible bajar caminando hasta 2 puertos de la caldera, el puerto de Amudi, a los pies de Ía, y el puerto de Skala, a los pies de Firá. En ambos casos existe la posibilidad de bajar y subir por escaleras y con burros, y entre Firá y Skala existe un funicular.
Además, gracias a Costas, nuestro guía en la isla, que es también mi hermanito mayor, pudimos visitar 3 sitios muy poco conocidos, muy cercanos entre sí. El primero es un cementerio, creemos nosotros de época clásica o helenística, con figuras talladas en las piedras. Este tipo de monumento es bastante raro en Grecia y mucho más común en las ruinas griegas de la actual Turquía. Pudimos visitar 3 puntos y vimos a la distancia al menos otros 2 sitios parecidos. El primero era el relieve en piedra de un templo, con un ataúd tallado en la piedra y una serpiente arriba a la derecha. El segundo son las ruinas de un edificio unos metros arriba de estas tallas. Y el tercero consiste en otro relieve doble de un templo. Lamentablemente, el detalle de las columnas de este relieve se encuentra en peor estado. En la misma montaña, arriba de todo, se encuentra un parque eólico conformado por 9 molinos de viento antiguos, 3 de los cuales han sido parcial o totalmente restaurados. Además, de aquí se tienen buenas vistas de todo el sur de la isla. Y el tercer y último secreto se encuentra oculto en la población de Eborío, a escasos 600 metros del parque eólico, y consiste en la urbanización del viejo castillo. Y eso no significa solamente que se haya construido dentro del castillo, sino el reaprovechamiento total de todas sus paredes, al punto que realmente no se nota que estemos entrando en un castillo. Por dentro es un extraño laberinto de escaleras que se tuercen y puentes que van de un lado al otro de la calle, por lo que se asemeja más a un videojuego que a una estructura real. No es casualidad que aquí esté expresamente prohibido el parkour. Y para acabar este video, tenemos algunos consejos para aquellos que quieran explorar esta maravillosa isla. Si quieren visitar la gran mayoría de sitios que nombramos, les recomendamos un mínimo de 4 días y 5 o 6 días deberían ser suficientes. No alquilar coche. La isla es muy pequeña y si les gusta hacer senderismo, se puede hacer casi caminando. Además, el transporte público ha mejorado un montón respecto a tiempo atrás y hay muchas rutas y muchos servicios, sobre todo si van en temporada alta. Hospedarse en Fira si no alquilan coche. Fira es la capital actual de Santorini y es donde está la estación central de autobuses, donde salen y acaban todas las rutas de buses. Si su idea es explorar bien la isla, es mejor hospedarse en Fira porque además está en el centro y ya que hay muchos sitios a distancia caminable. El atardecer es espectacular desde todos los puntos de la caldera. Muchas guías recomiendan específicamente IA para ir a ver el atardecer. Esta recomendación lleva a que este esté repleto de gente aún fuera de temporada. Particularmente, yo recomendaría cualquier otro sitio excepto IA, ya que por su ubicación el atardecer cae en el mar y está de espaldas al resto de la isla. Nuestro guía local opina que el mejor sitio es Faro, al sur de la isla. A nosotros nos gustó más el atardecer de Fira, aunque pensamos que el mejor sitio puede ser Scaros, pero esto no lo pudimos comprobar. El agua corriente no es potable, por lo que van a tener que comprar agua para beber. Existe una ley que prohíbe vender el agua de medio litro a más de 50 céntimos y el agua de litro y medio a más de 1 euro.
Esta ley aplica a los lugares públicos como aeropuertos, escuelas y estaciones de autobús. No obstante, es respetada por la gran mayoría de cafeterías y restaurantes. Obviamente, esas restricciones aplican a botellas de agua de origen griego, por lo que si quieren comprar un agua extranjera, les va a salir más caro. Y si quieren ahorrar aún más, pueden comprar la botella de agua fría de 1,5 litros por tan solo 27 céntimos en el supermercado. Santorini es una isla para todos los presupuestos y es posible visitarla por poco dinero o pagando fortunas. Es importante prestar atención a los precios de los diferentes sitios. Las poblaciones y particularmente los alojamientos y los restaurantes con vista a la caldera van a tener los precios más altos, por lo que a aquellos que quieran ahorrar dinero les recomendamos sacrificar la vista bonita. Igualmente, los precios de todos los restaurantes están bastante inflados por ser una isla turística. No obstante, los supermercados mantienen los mismos precios que el resto de Grecia. En Santorini se pueden encontrar las 3 cadenas principales de supermercados: Sklavenitis, Lidl y Alphavita, además de minimercados de la red Carrefour. Los 3 supermercados se encuentran al sur de Firá. Otra forma de ahorrar dinero es aprovechando los días de visita gratuitos de los sitios arqueológicos y museos. Para ello deben consultar la página web oficial. Avisamos que la gran mayoría de los días gratuitos caen fuera de temporada. Si quieren probar algún producto típico, les recomiendo el vino Vinsanto, que es una denominación de origen propio de la isla de Santorini. El vino es muy dulce y se asemeja a un vino Porto, o para ser más precisa, a un Mavrodaphni, que es otro vino griego dulce de la región de Patra. Les aviso que no es para nada barato. Para los que quieran visitar la isla, les recomendamos llegar en avión. El vuelo de Atenas dura solo 30 minutos, mientras que el viaje en barco dura 8 horas y puede costar más caro. Obviamente que los precios dependerán de la época del año y de otros factores personales. En 2025, los pasajes de avión se pueden conseguir desde 32 euros ida y vuelta sin equipaje. Igualmente, si encuentran los pasajes de avión muy baratos, antes de comprar, conviene analizar el costo total. Ejemplo, los vuelos más baratos son los de madrugada, pero el dinero que nos ahorramos comprando un pasaje de madrugada puede ser que lo terminemos gastando en una noche de hotel poco aprovechada y en un taxi con precio abusivo, ya que de noche no funciona el bus al aeropuerto en Santorini. Y una última aclaración: si se hospedan en Firá, la distancia al aeropuerto es caminable, solo 4 kilómetros, pero no recomendamos que hagan la caminata en la oscuridad. Y para terminar, respecto a los temblores que sacudieron la isla a comienzos del 2025, parecen formar parte del pasado y la isla ya volvió a la normalidad. Para concluir, Santorini es un lugar mágico y único y vale la pena visitarla. Y si bien cada vez se orienta más a un público adinerado, todavía la puede disfrutar todo el mundo. Si les gustó esta reseña, pueden dejar un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar comentario y compartirlo con sus amigos. Si les interesa este tipo de video, tenemos reseñas de otras islas griegas, guías de Atenas, así como exploraciones de sitios muy poco conocidos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.